Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios los bendiga. Siempre es una bendición poder reunirnos una vez más en este caminar que dura toda la vida, de ir preparándonos para desarrollar el ministerio que Dios nos ha dado y para ir perfilando nuestras propias vidas, porque la enseñanza no solo tiene que ver con lo que vamos a hacer a otros, sino que debiéramos primero aplicarlo a nuestras propias vidas. Cuando aplicamos la palabra a nuestras vidas, pues nos va a ser fácil aplicarla a la vida de los demás. Hoy día comenzamos un nuevo módulo, la amargura y el perdón. Amargura o resentimiento, si se permite, podríamos hablar en términos como sinónimos. Entonces, si usted habla de amargura, pues se entienda como el resentimiento. Porque en la Biblia no hay la palabra resentimiento, hay la palabra amargura. Y viendo lo que la Biblia enseña, no es otra cosa que el resentimiento que hoy día conocemos. El que me enviaste, se espera entonces. Ok, queridos hermanos. Vamos a ir a... ¿Dónde está? Un momentito, queridos hermanos, solamente corregir algo que estaba... Ahora sí ya estamos listos para compartir en esta tarde el tema que Dios tiene para ustedes. Así que preparémonos para aquello que Dios tiene para nosotros. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por este tiempo especial que tú nos permites. Gracias, amado Dios. Oramos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo pueda guiar la enseñanza y que la palabra que tú tienes para este tiempo sea una palabra que nos ayude en primer término a nuestra vida personal, que lo apliquemos tu palabra a nuestra experiencia cotidiana y poder de esa manera con efectividad y eficacia ministrar la vida de quienes así lo necesitan. Espíritu Santo de Dios, guía la enseñanza, dirige las palabras que toquen y llenen nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a comenzar con nuestra presentación el comienzo de esta serie, la amargura y el perdón. La amargura específicamente es la raíz de muchos conflictos y el perdón la salida también, no de muchos conflictos, por cierto, no todos, pero la amargura y el perdón son dos verdades contrapuestas. Es lo que llamaríamos blanco y negro, alto y bajo, y es una realidad bíblica que nosotros tenemos que tener en claro para saber cómo tratar a ciertas personas que tienen dificultades de relación. Y estas dificultades de relación no solo se dejan de ver con la gente de afuera, sino con la gente de nuestro entorno. Avancemos y veamos el principio que va a guiar esta enseñanza el día de hoy. La amargura es un veneno que acaba con la vida de la persona. El poder destructivo de la amargura es realmente increíble. Como veremos, no sé si hoy día o la próxima semana, la amargura es un mal que afecta de modo transversal al ser humano. Afecta a nuestro espíritu, afecta a nuestra alma, afecta a nuestro cuerpo. Limita nuestra capacidad de servicio, limita el disfrute de la vida, limita la vida biológica. Es un veneno.
hasta hace varios años atrás, en los que estudiaban el efecto de las emociones en la vida de la persona, decían que el resentimiento o amargura era la emoción más dañina que se tenía. Con el pasar de los tiempos, el estrés se ha convertido en esa primera, y la segunda es, de hecho, la amargura. El perdón es el remedio establecido por Dios. Cuando uno tiene un problema, va al especialista, un problema físico, va al especialista, y el especialista, conociendo la enfermedad que tenemos, con la experiencia que haya tenido en casos similares, con los estudios que haya podido realizar, nos dará el remedio adecuado al mal que uno tiene. Y Dios, que es perfecto en todos sus caminos, en Buenas todos... noches, pastor, disculpe. Buenas. Ha establecido que para la amargura el remedio es el perdón. Por eso a muchos que tienen el espíritu amargado, el corazón amargado, la mente amargada, les es difícil perdonar. Porque el adversario, como siempre, se ha especializado en profundizar la amargura en la vida de las personas. Por eso es transversal, es decir, abarca todas las áreas del ser humano. Avancemos, definamos amargura. En Hebreos nos enseña que no haya en ustedes una raíz de amargura. Esa palabra en el idioma griego significa afilado como una flecha, picante al gusto, desagradable, venenoso. Mire todo lo que puede significar. Entonces, si nosotros podríamos leer el texto, ¿no? Que no debe haber en nuestro corazón cosas como flechas afiladas. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa cuando una espina gruesa se mete en la piel? Picante. Bueno, disculpe, picante al gusto. ¿No? Entendiendo, amado hermano, que su servidor es anti-ají. Y aquí, si alguien come ají demasiado, que el Señor les tome en cuenta. Bueno, desagradable, y lo que más me impresionó es el último significado, venenoso. Que la amargura es venenosa. Por eso decía, es el veneno que acaba con la vida de una persona. Es el sentimiento de frustración, tristeza, resentimiento por haber sufrido una desilusión, una injusticia o una traición, etc. O sea, es lo que uno siente ante la conducta de otra persona, quien fuera, ante las acciones de otra persona. En este avanzar, cuando estemos avanzando, vamos a darnos cuenta que quienes tienen un corazón resentido, amargado, van a estar interpretando lo que las otras personas dicen o no dicen, hacen o no hacen. La amargura nos coloca unos lentes oscuros que todo lo ve mal, que todo lo ve negativo. Es un estado mental que voluntariamente se aferra a los sentimientos de ira, frustración y venganza. Entonces, es la mente que busca justificar el resentimiento, la mente que de una u otra manera trata de ver la manera de vengarse. ¿Dónde comenzó todo? ¿Y a dónde tenemos que ir? Al Génesis. Por eso les decía, creo que en una clase anterior, que si queremos entender, tenemos que ir siempre al Génesis. Génesis 1, 2, 3, 4, los primeros 6 capítulos nos explican todo lo que hoy día vemos como algo normal. Conocemos la historia de Caín y Abel. Creo que es un poco tedioso repetir esa historia, pero hagámosla para que tengamos el trasfondo. Eran hermanos, crecieron juntos. Y cuando ya se les muestra en la historia, son hijos grandes. Y cada uno determinó su estilo de vida. Caín se dedicó a ser agricultor y Abel se dedicó a ser
pastor. Ambos determinaron seguir un rumbo de vida. Y eso está bien. Los que tenemos varios hermanos, cada hermano toma su rumbo de vida. Unos se van para acá, otros se van para allá, en fin. Ahora, en segundo lugar, ambos determinaron de modo voluntario presentar una ofrenda a Dios. Ambos. No se dice que se les ordenó, no se dice que Adán les haya dicho, tienen que ofrecer un sacrificio, no está escrito. Podríamos asumir que fueron enseñados. Ahora, ambos presentaron una ofrenda y solamente la ofrenda de Abel agradó a Dios. No nos vamos a detener en el por qué, pero el punto es que de una u otra manera, a Caín entendió de que su ofrenda, lo que él había dado, no había agradado a Dios. La Biblia no dice cómo es que lo supo, pero podríamos entrar en un terreno de suposiciones que no podríamos probar con exactitud. El punto es que Caín se enojó al no recibir, y desearía que ustedes resalten estas palabras, por no recibir lo que pensaba que merecía por lo que hizo. Resalten esas palabras, por favor. No, es negro, disculpen. Voy a escribir acá. Lo que pensaba que merecía. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos en nuestros corazones un sentimiento encontrado porque hicimos algo y no recibimos a cambio lo que merecíamos, lo que pensábamos que merecíamos? Bueno, ya vamos a agarrar carne por ahí, ¿así? ¿Ok? Vamos a agarrar carne en el sentido de que vamos a decir cosas que de una u otra manera son ciertas y reales. Dios intervino en el lío que había de Caín con Abel. No era el lío de los dos hermanos. El problema no era de los dos. El problema era de Caín. Si el problema hubiera sido de los dos hermanos, si Abel le hubiera sacado, ¿qué palabra podemos usar? Mira, a mí Dios se ha agradado y el tuyo no. Porque ahí hubiera sido problema de los dos. Caín tenía un problema y le dice, ¿por qué te has enojado? Y la palabra que usa para enojado es ¿por qué haces bilis? ¿Por qué se te revienta el hígado? Una cólera muy fuerte. Su amargura de corazón se convierte en ira. Y vamos a ver esto al final, ese proceso de cómo se llena un corazón de amargura. ¿Por qué ha decaído tu semblante? La amargura, producto de lo que él no recibió, que pensaba que merecía, le afectó tanto que su rostro se notaba. Por eso decimos que la amargura afecta de modo transversal. La amargura es una emoción. La amargura son pensamientos. La amargura son sentimientos. Póngale todo ello. Es algo que está dentro de nosotros. Pero fíjese, de tal manera afecta a la persona que el rostro cambia. Por eso en la aplicación, la amargura se transforma en ira que afecta a la integridad de la persona. Toda persona amargada es una persona que puede ser muy explosiva o que la ira lo tiene dentro afectando su integridad. Ya hemos enseñado hace un tiempo atrás acerca de la ira y cómo afecta al ser humano. Sigamos. ¿Qué le dice Dios a Caín? Si haces el bien, si haces lo correcto, implica que Caín tenía la posibilidad de actuar de la mejor manera o de la peor manera. Desde el comienzo, queridos hermanos, Dios respeta la voluntad de las personas.
En un caso hipotético negado de antemano, si alguno de ustedes decide amargarse porque el pastor no le saludó el día de su cumpleaños, Dios te podría hablar. ¿Por qué te enojas? Si haces el bien, serás recompensado. Si no, sufrirás las consecuencias. Y uno sencillamente decide si escucha y obedece, o escucha o no obedece. Por eso, en otra aplicación, Dios respeta de modo irrestricto la capacidad de decisión de cada persona. Y esta es una cosa que desde el comienzo se ve. Cuando algunos preguntan por qué Dios no hizo algo para evitar lo de Adán y la mujer. ¿Por qué Dios no hizo algo para evitar que Caín mate a su hermano? Por esta razón. Esta es la razón que explica por qué Dios no hace nada. Porque sencillamente Dios respeta la voluntad, la decisión voluntaria de cada ser humano. Avancemos porque la hora, como siempre, nos gana. Aplicación número 2. Si hace bien, recibirá lo que desea. Si hace bien, recibirá lo que desea. ¿Qué deseaba Caín? ¿Qué pensaba? ¿O qué deseaba él? Lo que todo ser humano requiere: aprobación. Todo ser humano necesita aprobación. Y la mejor aprobación que podemos recibir, de hecho, es la que Dios nos da. Es la mejor y más alta aprobación. Si Abel hubiera determinado trabajar con sus pensamientos, sus sentimientos, y hubiese en esa primera etapa detener su amargura, de hecho, Dios se hubiera agradado de Caín. Y hubiera recibido lo que su hermano recibió. Sigamos. Y si no lo haces, le dice Dios, o sea, si no guardas tu corazón, si no cuidas tus pensamientos, Dios no controla la voluntad de quien va a obrar mal. Muchas veces nos han preguntado por qué Dios no hace algo, ¿no? Y seguramente a usted le han preguntado por qué Dios no hace algo para evitar que casi me sale una palabra mala, que los malvados abusadores, depredadores afecten a niñas. Esta es la respuesta, queridos hermanos. Esta es la respuesta. Dios no controla la voluntad de quien va a obrar mal. Y cuando nos preguntan eso, nosotros podemos poner un ejemplo. ¿Alguna vez has hecho alguna cosa mala contra alguien? Y te va a responder, ah, sí, alguna vez. ¿Y por qué Dios no te limitó? Interesante. La tercera aplicación. La voluntad del ser humano es el valle de las decisiones que se toman basado en a quién le creemos, no en qué creemos, sino a quién le creemos. Recuerden que terminamos el módulo anterior hablando acerca de los pensamientos. Uno decide a quién va a creer, o le cree a Dios que le está hablando a Caín, o le cree a Satanás, porque dice la Biblia que el maligno tomó control de la mente de Caín. Él tenía esa capacidad. Si haces mal, o sea, si toma la peor decisión, en el caso de Caín, será controlado por el pecado de la ira, que lo llevó a ¿qué? A actuar de acuerdo a la amargura, a la ira que controlaba su mente. Y pensó que el problema no era él, que no era su amargura, que no era su ira, que no era su culpa. Consideró que el culpable de lo que él tenía era el hermano. Y es por eso que se levantó, como dice la Biblia, y lo asesinó. Todo resentido, todo amargado, le va a echar culpa a todos, menos reconocer la parte de su culpa. A todo el mundo le va a echar culpa.
menos a quien realmente es el culpable. Y si usted ha tenido este problema y Dios lo ha sanado, y espero que así haya sido, uno siempre va a tener una respuesta. No es que él tiene la culpa. No, es que él. Cuando hablemos la próxima semana, estaremos profundizando un poco este tema. Para terminar, miren cómo es el proceso de lo que Caín pasó. Primero, el orgullo. ¿Por qué decimos el orgullo? Porque Caín asumió que merecía algo. Es decir, él se sentía menos por el hecho de que no había recibido lo que esperaba que merecía. El segundo punto, se enojó hasta romper el hígado. El orgullo le decía, ¿y cuántos de nosotros hemos sido así? Que nos hemos enojado y hemos hecho ira porque a mí me lo están haciendo. ¿Qué se cree? No sabe quién soy yo. Y la ira comienza a formar la amargura, a llenar la mente de pensamientos con el cual poder hacer sufrir a la persona que el mal nos ha hecho. Y termina con acciones pecaminosas. Quizás usted nunca mate a alguien, como Caín. Pero si alguien está resentido contra alguien, no lo está amando. Y la Biblia dice que el que no ama, ¿qué cosa es? A ver, alguien que abre el micrófono para ir terminando en esta tarde. El que no ama a su hermano es un asesino. Es un Caín. Asesino. Un Caín. ¿Se da cuenta? Todo comienza con el orgullo. El orgullo nos llena de ira. La ira nos llena el corazón de amargura y eso nos lleva a actuar de una u otra manera. Bien, amados hermanos, vamos a pasar a los respectivos talleres. ¿Alguna pregunta antes de que vayan los talleres? Unos minutitos rapidito. ¿Alguna pregunta que deseen hacer o formular? Prenda su micrófono y haga la pregunta. Pastor. Dime, ahí hay dos, ya. Dime, Julito. Pastor, una consulta. El hombre tiene voluntad propia, ¿no es cierto?, de hacer las cosas. Ajá. Libre albedrío. Usted acaba de decir de que Satanás controla la mente de aquel que no le obedece, ¿no es cierto? Entonces, su libre albedrío queda sujeto a Satanás, como en la otra parte, entonces Dios controla la mente del hombre y el hombre está sujeto a la voluntad del Padre. La pregunta es, ¿el libre albedrío queda en decidir a quién obedezco? El Señor Jesús lo dice de esta manera. Espérate, deje que lo busque en Juan capítulo 8. 8:44. Dice, ustedes son del diablo, porque la voluntad del Padre, disculpe, porque la voluntad, a ver, ustedes son del diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Los deseos de su padre quieren hacer. Satanás, a diferencia de Dios, Satanás es invasivo. Satanás, si puede tomar un hilo de tu vida, no se queda contento con el hilo, quiere tomar todo el carrete. Tiene el carrete, ya quiere tomar todos los carretes. Así es el diablo. El diablo no respeta. Por eso la Biblia dice, no demos lugar al diablo. Entonces, Dios sí respeta. Ahora, cuando la verdad de Dios comienza a tomar parte en nosotros, el Espíritu Santo nos va a guiar en función de esa verdad. No nos va a obligar, nos va a guiar. El diablo, si llena de pensamientos al ser humano,
lo va a obligar a hacer lo que ha metido en la mente. Por eso Satanás es un tirano. Si no, cuando veamos el final de los tiempos, que no vamos a estar, ¿cómo va a gobernar el anticristo? Luchito. Pastor, buenas noches con todos, hermanos. Una pregunta, pastor. El perdón es la respuesta a la amargura, ¿no? Al resentimiento, a esas heridas que produce. La pregunta es, pastor, ¿hay formas o de repente las personas pueden en algún momento recaer en estas raíces de amargura con el tiempo? Considero que sí. Considero que sí. Esto es más o menos que una persona que tiene el corazón resentido, su corazón queda lastimado de por vida. Es como que a ti te hacen una operación a corazón abierto. Tu corazón va a quedar afectado. Puede seguir actuando, moviéndose, pero va a quedar afectado. Por eso quienes han vivido vidas muy resentidas antes de ser creyentes, se convierten, Dios lo restaura, siempre caen en ese sentimiento de amargura. Y el diablo, que conoce nuestro pasado, dale a el área donde hemos sido afectados. De eso hablaremos cuando entremos al tema del perdón, ¿no? Porque el perdón, si bien es un acto de fe, es un camino de fe. Amén, pastor. Ok, Ana María, ¿alguna pregunta, hija? Sí, pastor, usted había comentado que en el caso de los abusadores, ¿no? De los pederastas, ¿qué hay de la voluntad de las víctimas? Disculpa, no te entendí bien. Usted mencionó acerca sobre los abusadores, ¿no? Ajá. En este caso, los abusadores de los niños, ¿no? Ya. Ellos hacen porque tienen el libre albedrío de poder hacerlo, ¿no? ¿Y qué hay de las víctimas? ¿Qué hay de los niños? La parte final. De ¿Qué la, hay de de la las víctima. víctimas? De la víctima. De la víctima. Gracias. ¿No? Gracias, hija. Es una muy buena pregunta. ¿Qué hay de la víctima? Como ustedes saben, amados hermanos, su servidor ha sido víctima de la maldad de personas y no de uno nomás. Yo tendría entre 4 o 5 años cuando un abusador me hizo hacer sexo oral con él. Esa edad tenía. No. Imagínense. Una de las cosas que Dios va a juzgar a todo victimario. Dios va a juzgar. Y el juicio de Dios sobre los victimarios es peor que lo quemen vivo. Porque la Biblia dice que quien toca a unos pequeñitos es mejor que se amarre una soga, una piedra de molino que era más o menos de 1,20 m de altura. Imagínense qué tamaño de piedra. Y se tire al mar. Hay de los que lo dicen. Los hay en la Biblia es cosa seria. Por eso el mensaje del Evangelio primero comienza con salvación. Jesús dijo, Juan 4:18. ¿Está bien? Bueno, pero en Juan 4, no, disculpe, Lucas 4. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, primero, para dar buenas nuevas a los pobres. Segundo, a sanar a los quebrantados de corazón. El segundo propósito del Evangelio es la restauración de vidas. Es lo que hacemos dentro de la iglesia, a través de la enseñanza, a través de la administración, de las diversas maneras en que Dios trata. Ok, bien, ya estamos en la hora avanzada. Estimada pastora Angélica Suárez León. Tengan cuidado con la hermana, con la pastora. Segundo apellido lo tiene en segundo lugar, pero a veces, ya. Vámonos, por favor. Muy bien, hermanos. Pastor, ya puede dejar de grabar, si no, Sí, para que no gracias. se graben los trabajos en grupo. Muy bien, hermanos, como